Gracias, muy amable. Gracias. ¿Cómo está? Verónica, qué honor. Todo bien, gracias por venir, saludarte. siéntese. Gracias. Gracias por venir, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros hoy aquí. ¿Nos podemos retirar? Con tu permiso. Claro, tenemos el distanciamiento requerido en estos tiempos tan necesarios de cuidarnos. Gracias por estar con nosotros, de verdad. Nos complace mucho porque este espacio lo hemos creado para conocer un poco más a ciertas personalidades, quitarnos las etiquetas de con quienes vamos a estar conversando, quitarnos también, digamos, ese tabú a la privacidad, porque es bueno conocer un poquito más a esa gente que nos representa, no solamente en lo político, sino también en lo cultural, en lo deportivo. Eso es lo bonito de estos espacios, de poder llegar un poco más. José Alejandro Terán, ¿cómo está? El flaco. Así me dijeron que le decía, el flaco. ¿Cómo está el flaco? ¿Cómo se siente el flaco hoy? No, feliz, sobre todo al escuchar el apodo que me dieron en mi amada Mirabal, la comunidad donde nací, donde me crié y de donde soy, de toda la vida. Cuando alguien me llama así es porque es alguien muy cercano a mí, es porque me conoce desde el flaco recreador, el que fue recreador en el barrio, que trabajaba en la Fundación Araguaney, el que enseñaba a tocar cuatro a los niños, el que compartía en la cancha, el que iba a las misas de aguinaldo. O sea, has empezado la entrevista dando en la tecla, ¿no? En el flaco, además que hay muchos aspectos, y eso es lo bonito, José Alejandro, disculpa que te tutee, es lo bonito de pues, conocer en privado, en íntimo, en esencia a la persona, y de quitarnos esas etiquetas, porque a veces como que nos señalan o nos conocen solamente por la formación que uno ha tenido, pero uno tiene un poco más allá. Por lo menos nadie se puede imaginar de ese José Alejandro que fue recreador, que tiene un contacto con la gente, con los niños, y que sin duda los recreadores además regalan sonrisas. José Alejandro, ¿le gusta regalar sonrisas a los niños, a los pequeños? Yo creo que ahí se inicia, ¿no? Realmente mi vida. Desde la posibilidad en un barrio de ver que los niños que no tenían a lo mejor recursos económicos, sus padres no tienen recursos económicos, no tenían la posibilidad de tener ningún tipo de actividad recreativa. Y desde muy temprana edad, apenas era un adolescente, 13 años, ya yo participaba como recreador en un plan vacacional que era organizado por la propia comunidad. Y allí llegó un momento en que ya con 15 años me tocaba a mí coordinar todo un plan vacacional que atendía a 400 niños y niñas de distintos sectores populares y donde le planificábamos sus vacaciones con actividades de formación, pero a través del juego, a través del deporte, a través de la cultura. Y desde pequeño nació en mí esa sensibilidad que me permitía sentirme responsable de todos aquellos casi muchachos, incluso hasta de mi propia edad, y que recibía, y que cuando ya un niño se te acercaba y te decía bendición, o te veía como un papá que a lo mejor era una figura que estaba ausente en el hogar del cual él venía, es lo que denominan los psicólogos, que te hace como un clic, donde asumes un sentido de responsabilidad muy grande, que además ya yo traía desde mi hogar por el hecho de ser hermano mayor. Eras el papá, así te decían tus hermanos, ¿no? Sí, así fui, la vida me tocó así, ¿no? Y como muchas historias de este país, que es víctima de la cultura del machismo, aquellos hombres que pareciera que practican la premisa de que macho es el que tiene muchas y no el que tiene una y la hace feliz, y entonces van embarazando mujeres y se olvidan de ellas. Bueno, mi mamá fue una de esas tantas mujeres que se enamoran en la vida y que no tuvieron a lo mejor la suerte de ser correspondidas en la misma forma en como se entregaron. Y bueno, y tuvo 4 hijos sola, 4 hijos. Me tocó a mí ser el mayor y me convertí ya desde los 8 años en el padre de mis hermanos. Y me tocó ser como el líder de la familia desde muy temprana edad, trabajando desde muy pequeño. Y quizás con un carácter un poco fuerte. Por ahí me decía que te mencionaban o te decían el Gómez. ¿Por qué? ¿Por qué el Gómez? Eso ya fue más adelante, ¿no? Ya en la adolescencia llegó un momento en que me vi que estaba criando 3 niños, aún yo estando para que me criaran a mí, porque mi mamá tenía que trabajar y entonces nos cuidaba a mi abuela, pero me tocaba a mí criar a mis 3 hermanos, le llevo 8 años al que me sigue a mí, 10 al segundo y 12 a la niña, a la más pequeña. Y entonces era como el miedo de criarlo en medio de un ambiente en la década de los 90, en un barrio que era calificado de zona roja, donde había mucho microtráfico en aquel entonces, y no querer que tus hermanos se desviaran del camino por el cual, claro, en los valores que nos había formado mi mamá,
quizás fue lo que me hizo descubrir en mí un carácter fuerte en aquel momento y casi que era un régimen militar en mi casa, ¿no? Con mis hermanos y con mis tíos. ¿Pero lo imponías tú? Lo imponía yo ese carácter, sí, eso me tocó. No sabía cómo ser padre y tuve que aprender a hacerlo, la vida pues con ellos. Entonces sí era de carácter muy fuerte, la tarea era la puntualidad, se comía a la hora que tenía que comerse, era casi que un régimen militar en mi casa para criar a mis hermanos. Con ellos aprendí a ser padre y por eso tenía siempre como una mano de hierro y otra mano de seda. Eras el ¿no? flaco, el Gómez, pero además el que regalaba sonrisas, porque tú así lo iniciamos, esa conexión con la gente para poder regalarle sonrisas. Pero ¿cómo eran ellos? ¿Cómo era Alfredo? ¿Cómo era Carlos? ¿Cómo era Albani? También como hermanos. O sea, además de verte como ese padre, ¿sí tenían esa relación, digamos, de hermandad o más una relación paternal? No, yo creo que ellos siempre me han visto es como un padre. Para ellos, a lo mejor nunca me han visto como el hermano. Siempre ha sido esa figura a la que ellos ha sido su referencia paterna, ha sido el que ha estado con ellos en las buenas y en las malas, su mejor amigo, el que los ha acompañado en los momentos en que más me han necesitado, el que tiene siempre el consejo para ellos, el que ellos están seguros que tienen a alguien que está dispuesto a dar la vida por ellos, a entregarse por ello, el que siempre lo sacrificó todo, el que se iba a las navidades a trabajar de buhonero en Chacaíto, por ejemplo, a vender papel de regalo con la intención de poderle mandar la carta al niño Jesús para que a ellos no les faltara lo que quizás a mí sí me faltó siempre, porque mi mamá no tenía cómo dármelo, y siempre ellos fueron mi inspiración en la vida, el sentido de salir adelante, de luchar, fue mi mamá y mis hermanos. Yo sentí desde muy pequeño, de que era monaguillo, que Dios a cada quien le tiene un propósito en la vida y una misión, y en el caso mío siempre pensé que era ayudar a mi mamá con mis hermanos y por eso asumí el sentido de la paternidad de mis hermanos con un rol de convicciones profundas que además descubrí que era lo que me hacía feliz, no era sacrificio para mí, sino que era la posibilidad de reunir vendiendo flores en el mercado o franelas o papel de regalo, hasta un trailer de hamburguesa. Después monté también, o me iba a Quíbora a comprar artesanía y vendía en las calles de La Guaira artesanía durante mi adolescencia. Era para poder llevarles a ellos sus ropitas, sus zapaticos, para que no le pasara a lo mejor lo que yo viví, que tenía que esperar que un tío me prestara los zapatos para yo poder ir al liceo o llegar yo mismo del liceo y lavar mi camisita para podérmela poner al día siguiente. Fue duro vivir esa experiencia siendo apenas un niño, o sea, tener que madurar tan rápido y quizás perderse de algunos momentos de la infancia que todos pues añoramos y recordamos de una infancia jugando un escondite, jugando pelotica de goma. ¿Esa infancia se vivió o esa maduración prematura quizás te apartó un poco de esa parte de la niñez? Mira, siéndote sincero, yo no diría que fue duro, yo creo que es lo más hermoso que me tocó a mí vivir y creo que si a uno le tocara la posibilidad de escoger nuevamente cómo vivir y dónde nacer, yo sin duda alguna que tomaría la decisión de que fuese en Mirabal, con la misma madre, en el mismo contexto social, porque en definitiva todas esas experiencias me formaron y me enseñaron y me dieron herramientas para poder ser una persona sensible ante las necesidades de los demás, para poder pensar como pienso, pero sobre todo sentir lo que siento por las demás personas. De tal manera que si bien dejé de vivir algunas experiencias, algunas etapas como un niño común y corriente o un adolescente, sin embargo no me quejo, porque realmente siempre encontraba un espacio también donde disfrutar. Lo que pasa es que aprendí desde muy pequeño que cada cosa tenía que tener su momento, su espacio. Cuando era estudiar, era estudiar. Por eso el flaco se esforzó mucho en siempre valorar el estudio como una herramienta que me iba a ayudar a superarme, para ayudar a su vez a mi mamá. Y el flaco nunca dejó de sacar 20 puntos desde primer grado hasta la universidad, donde me gradué summa cum laude en la Central. Y fue cada experiencia pues, que a uno vivió que valió la pena y que para nada lo sentí como un sacrificio. Ahí comenzó esa relación que ya tiene ya 26 años de amores, desde los 15 años. Todavía bailan. Todavía bailamos.